Alexandra David Neal fue, entre otras cosas más, una exploradora y escritora franco-belga que se interesó por la religión tibetana y el misticismo. Alexandra fue la primera mujer que entró en Lhasa, ciudad prohibida para los extranjeros y más aún para las mujeres, en el año 1925, disfrazada de peregrino. Para ello utilizó una peluca hecha con la cola de un yak y betún en la cara y manos para pasar desapercibida. En 1929 publicó Místicos y Magos del Tíbet. Entre otras cosas, este libro habla de los propios encuentros de David Neal con un fenómeno espiritual tibetano llamado Sprul Pa, al cual ella llamó como tulpa. Un tulpa, como lo explicó David Neal, es una especie de ilusión creada por la energía espiritual. Puede formar la apariencia de cualquier cosa y puede confundirse como algo real. En casos extremos, estas ilusiones pueden ser sólidas y pueden cobrar vida propia y sobrevivir a su creador. Los tulpas pueden ser creados por una entidad espiritual o por un humano que puede visualizar adecuadamente el objeto que desea representar en forma física. En el Tíbet se cree que hay espíritus y deidades que usan tulpas para crear manifestaciones de sí mismos, para que las personas interactúen con ellos. Del mismo modo, algunos lamas muy bien entrenados pueden crear estas ilusiones y entidades con diferentes grados de habilidades. Incluso la gente común ocasionalmente puede crear un tulpa inconscientemente cuando se enfocan demasiado en un pensamiento. David Neal quedó fascinada por estas creaciones mentales y comenzó a investigarlas en profundidad. Incluso llegó a crear un ser tulpa. En su libro describió sus propias experiencias con estas entidades. Explicó lo siguiente sobre los seres tulpa. Una vez que el tulpa está dotado de suficiente vitalidad para ser capaz de desempeñar el papel de un ser real, tiende a liberarse del control de su creador. Esto, dicen los ocultistas tibetanos, ocurre al igual que lo hace un niño, que cuando su cuerpo está completo y puede vivir separado de la madre, abandona el útero. A veces el tulpa se convierte en un hijo rebelde y se escuchan las luchas misteriosas que han tenido lugar entre los magos y sus criaturas, siendo en ocasiones el mago gravemente herido e incluso asesinado por el ser tulpa. Los magos tibetanos también relacionan casos en los que el tulpa es enviado para cumplir una misión, pero no regresa y persigue a sus víctimas como una marioneta medio consciente y peligrosamente traviesa. Lo mismo, se dice, puede suceder cuando el creador del tulpa muere antes de haberlo disuelto o eliminado. Sin embargo, como regla general, el ente desaparece repentinamente tras la muerte del mago o desaparece gradualmente por falta de alimento. Se alimenta de la energía mental y energética de quien lo ha creado. Pero algunos seres tulpa sobreviven a su creador y otros están especialmente creados para este propósito. A continuación, explica varios casos sobre estas entidades que ella mismo experimentó. Un joven tibetano llamado Wan Du, al servicio de David Neal, recibió un permiso de 3 semanas para visitar a su familia. A su regreso, debía comprar alimentos y suministros, contratar cargadores y luego llevar a la caravana de regreso al campamento de David Neal. Pero después de 2 meses sin noticias suyas, David Neal tenía la impresión de que simplemente había escapado. Una noche, David Neal soñó con que el joven regresaba y que llevaba puesto un sombrero extranjero que nunca antes había tenido. Entonces, a la mañana después del sueño, uno de los sirvientes de David Neal fue a decirle que Wan Du había regresado y estaba bajando la colina. Efectivamente, ella lo reconoció mientras caminaba lentamente a lo lejos por un sendero y llevaba el mismo sombrero que ella vio en su sueño. David Neal se dio cuenta de que Wan Du no iba con ninguna caravana ni tampoco llevaba equipaje. Creyeron que simplemente caminaba por delante de la caravana y que pronto deberían ser vistos los demás. Otros 2 hombres que trabajaban para David Neal también vieron a Wan Du mientras se acercaba. Entonces el joven Wan Du fue detrás de un chorten, una chorten solitaria, una pequeña estructura sagrada. Y no reapareció. El chorten tenía unos 2 metros de altura y era un cuadrado de 1 metro de largo por 1 metro de ancho en la base, con una parte superior puntiaguda.
Era de concreto sólido y no había ningún lugar en el paisaje árido para que una persona se escondiera más allá de él, por lo que todos asumieron que Wang Du se había sentado a su lado para descansar un poco. Pero después de un largo tiempo, David Neal envió a 2 sirvientes a buscarlo mientras ella miraba a través de sus binoculares. Wang Du no estaba allí, no estaba en ninguna parte. Un poco antes del anochecer, ese mismo día Wang Du regresó de nuevo, esta vez de verdad. Era el de verdad. Caminaba con la caravana y llevaba el nuevo sombrero visto tanto en el sueño como en su apariencia anterior. David Neal inmediatamente cuestionó a Wang Du y a los porteros, antes de que tuvieran la oportunidad de hablar con alguien más. Por las respuestas que dieron, Wang Du se había quedado con la caravana todo el camino. Esto se verificó más adelante al preguntar en las diversas paradas en el camino hacia el campamento para determinar cuándo llegaron y salieron de cada una. Y Wang Du se quedó con la caravana todo el camino. David Neal concluyó que tanto su sueño como la visión de Wang Du, que había compartido con otros 3 observadores, tenían el mismo origen. David Neal fue visitada un día por un pintor que conocía, un hombre especializado en imágenes de deidades iracundas con las que estaba fascinado. Ese día en particular, cuando se acercó a ella, Neal pudo ver que al pintor lo seguía de cerca la figura de algo nebuloso, de una de estas temibles deidades. Sin comprender por qué parecía sorprendida, el pintor se acercó a ella para preguntarle qué pasaba. La figura no lo siguió, sino que se quedó en el lugar donde la había visto por primera vez. David Neal dice que empujó al pintor y extendió la mano para tocar a la extraña figura. Dijo sentir como si tocara un objeto blando cuya sustancia cedió bajo el ligero empujón, y entonces la visión desapareció. Cuando se le preguntó, el pintor admitió haber realizado rituales para tratar de convocar a la deidad, antes de producir una pintura del ser, antes de pintar un cuadro de esta entidad. Ese mismo día había pasado toda la mañana pintando, así que parecía que la deidad lo había escuchado y manifestó una brumosa tulpa, o que la obsesión del hombre con la figura creó un doble espiritual que lo seguía. David Neal se había hecho amiga de un lama llamado Rinpoche, y no era inusual que él apareciera en su campamento para conversar. Un día el cocinero de David Neal pidió algunas provisiones que estaban almacenadas en su tienda, por lo que ambos caminaron hacia su tienda para obtener las provisiones. Los dos vieron de repente que el lama Rinpoche estaba sentado en una silla plegable en la mesa del campamento de David Neal, cerca de su tienda, y el cocinero dijo que recogería las provisiones más tarde, porque primero debía preparar el té para el lama visitante. Cuando el cocinero regresó a la cocina, David Neal se acercó a saludar al lama, mirándolo mientras se acercaba, pero a solo unos pasos de la tienda ocurrió algo extraño. David Neal describió como si un velo débil de niebla pareciera abrirse delante de la tienda, como una cortina que se abre lentamente, y el lama Rinpoche desapareció instantáneamente. David Neal le mencionó el hecho al propio lama Rinpoche durante una visita real. El lama soltó una carcajada sin dar explicaciones. De hecho, él le hizo el mismo truco en una ocasión diferente, desapareciendo por completo de la vista cuando estaban hablando en medio de una amplia pista de tierra sin ningún lugar donde esconderse. La opinión implícita de David Neal sobre esto es que en ambos casos fue visitada por un tulpa del lama Rinpoche, algo útil para él si no podía viajar a donde ella estaba. David Neal explicó cómo creó un ser tulpa. Dijo lo siguiente: mi incredulidad habitual me llevó a hacer experimentos por mí misma, para evitar ser influenciada por las formas de las deidades lamaístas que veía diariamente a mi alrededor en pinturas e imágenes. Elegí para mi experimento un personaje muy normal, un monje bajo y gordo, de tipo inocente y alegre. Para que saliera bien el experimento y evitar distracciones estuve recluida y procedí a realizar la concentración prescrita de pensamiento y otros rituales. Después de unos meses se comenzó a formar el monje fantasmal. Su forma se volvió gradualmente fija y parecía realista. Se convirtió en una especie de invitado viviendo en mi apartamento. Decidí salir de mi retiro y comencé un viaje con mis sherpas y carpas. Para mi sorpresa, el ser tulpa que había creado con forma de monje se unió al viaje. Aunque viajábamos a la intemperie a caballo cada día, la ilusión persistía. De vez en cuando no era necesario que pensara en él para que apareciera.
El ser realizó varias acciones naturales para los viajeros, pero que yo no le había ordenado. Por ejemplo, caminaba, se detenía y miraba a su alrededor. La ilusión era principalmente visual, pero a veces sentí como su túnica me rozaba ligeramente y hasta una vez incluso tocó mi hombro. Todo iba normal, hasta que las características que había imaginado al construir al ser tulpa experimentaron un cambio gradual. Poco a poco, el tipo gordo de mejillas regordetas se volvió más delgado y su rostro poco a poco asumió una mirada burlona y maliciosa. Al pasar los días se volvió cada vez más problemático y audaz. En resumen, escapó de mi control. Una vez, un pastor que me trajo mantequilla vio al tulpa en mi tienda y lo tomó por un lama real, de carne y hueso. Estuvo hablando con él, pero el tulpa solamente lo miraba, con esa mirada maliciosa. Debería haber dejado que el fenómeno siguiera su curso, pero la presencia de ese compañero no deseado comenzó a ponerme nerviosa. Se convirtió en una pesadilla. Además, estaba planificando un viaje a Lhasa y necesitaba tranquilidad sin otras preocupaciones, así que decidí disolver al ente, eliminarlo. Tardé 6 meses de dura lucha para eliminarlo. Mi propia criatura mental era muy tenaz, no quería morir. Lo interesante de esto que me ocurrió es que otros vieron e interactuaron con el ser que había creado. Los tibetanos no están de acuerdo en sus explicaciones de tales fenómenos. Algunos piensan que una forma material realmente se hace realidad. Otros consideran la aparición como un mero caso de sugerencia. El pensamiento del creador impresiona a los demás y hace que vean lo que él mismo ve, los contagia. A pesar de los inteligentes esfuerzos realizados por los tibetanos para encontrar explicaciones racionales para todos los prodigios, algunos siguen sin explicación. Tal vez porque son invenciones puras, o tal vez porque es real.